Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Eh, Nuevamente, pues acá darle la bienvenida a cada uno de los participantes del seminario como tal. El día de hoy vamos a ver referente a lo que es el entrenamiento convencional. Mm, es importante, pues, digámoslo así, al finalizar esta sesión, pues vamos a ver un pequeño video en el cual se hace como, digámoslo así, como un breve seguimiento y una breve, digámoslo así, determinación de los diferentes tipos de entrenamiento que hoy por hoy vemos en nuestro contexto. Entonces, pues la idea es ir como analizando cada uno de esos entrenamientos y la idea de cada uno de esos entrenamientos es, digámoslo así, como uno ir analizando poco a poco cuál es el que se desea perfeccionar o también podemos llegar a la determinación de hacer el proceso de hibridación de ambos entrenamientos. Porque, digámoslo así, si nos ponemos a analizar, ¿cierto? Desde mi punto de vista, tanto el entrenamiento convencional como el entrenamiento funcional, digamos así, permite que se efectúe en procesos de hibridación, ¿sí? Y al permitir esos procesos de híbridos, no, pues digámoslo así, nos va a llevar como a, a esas metas o a esas finalidades que se determinan dentro de este proceso del entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar. Permítame un momento. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con este proceso. Digámoslo así, eh, pues esta sesión está más que todo focalizada en pues cuál es la mejor rutina, ¿cierto? Que podríamos estructurar dentro del entrenamiento convencional. Entonces yo les voy a dar, pues desde mi perspectiva, esa rutina apropiada pues, para desarrollar ese entrenamiento convencional independientemente de la población. ¿Por qué hablo de independientemente de la población? El entrenamiento convencional me permite verlo desde un punto de vista universal, ¿sí? Un punto de vista en el cual tanto el sujeto de alto rendimiento como el de rehabilitación y el amateur van a estar ligados a ese desarrollo, es decir, ellos siempre en su proceso evolutivo, ¿sí? Del entrenamiento convencional, pues tuvieron que pasar por cada uno de esos aspectos, que ya con el transcurrir del tiempo se comienzan a efectuar una serie de mejoras dentro de este proceso del entrenamiento. Entonces, acá partimos de cómo crear la mejor rutina en los ejercicios de gimnasio. Entonces, crear una rutina de ejercicios de gimnasio es sin duda una tarea complicada. Hay demasiada información y opciones sobre el tema y como es habitual en el mundo del fitness, muchas veces esas opciones son contradictorias. ¿Ustedes por qué creen que llegamos a hablar de algo contradictorio? ¿Qué opinan? Chicos,
Profe, buenas tardes. Un favor, lo que pasa es que se intercortó y no puede escuchar bien la pregunta. Ok, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿cierto? De que crear una rutina de ejercicio pues es un poco complicada, ya que, digámoslo así, por tanta información que se tiene y a la vez de tener tanta información, pues queremos, digamos así, pretendemos desarrollar algunos ejercicios que van a beneficiar a la población, pero entonces muchas veces se vuelve contradictorio el proceso del crear una rutina. Es decir, ¿por qué creen que se vuelve contradictorio? Buenas tardes, profe. Pues yo pienso que se vuelve contradictorio porque normalmente cuando en un gimnasio hacen una rutina, la hacen basado en, bueno, por ejemplo, tú estás empezando, deberías trabajar 3 meses de una cierta manera o 2 meses de cierta manera y muchas veces no se preocupa por decirle no, como es como su merced hablaba ayer, más bien cambiémoslo semana, cada 2 meses como para que el cuerpo vaya a tener estimulación, sino que muchos gimnasios le dicen a usted entrene de cierta manera y a veces lo pueden entrenar 6, 7 veces, 7 meses o hasta un año de la misma manera. Entonces me parece que se vuelve contradictorio porque pues ellos en vez de explicarle, manejar sistemas diferentes, cosas así, simplemente los dejan porque muchas veces hay gimnasios o hay profesores o hay lugares que simplemente si no pagan un personalizado o no pagan un asesoramiento, no les dan una buena perspectiva de cómo es esto. Ok, perfecto. ¿Quién más? Profe, yo creo que es contradictorio porque la ciencia del fitness cada día va evolucionando y cada día va cambiando. Entonces, creo que es contradictorio porque, por lo mismo, porque va cambiando los temas y pues, va a haber ciertas controversias y ya. Ok. Bueno, digámoslo así, eh, dentro del mundo empresarial fitness, ¿cierto? Y dentro de la cadena de marketing que se maneja, denominémoslo así, eh, son muchas las empresas que a los usuarios le brindan su servicio, pero su servicio no es brindado al 100%, ¿sí? Resulta que la mayoría de los formadores o de los instructores o de los entrenadores, digamos, tienen una perspectiva y tienen una noción referente a el proceso de, digámoslo así, de musculación, el proceso de marcaje, el proceso de generar tono, de acondicionamiento físico. Es decir, cada entrenador tiene como su manera de comenzar a construir ese plan, ¿sí? O esa rutina adecuada para ese usuario de acuerdo, ¿sí? A lo que el fisio da a conocer de ese usuario, ¿sí? Entonces, yo a ustedes les mencionaba y lo sigo diciendo, desafortunadamente lo que es el Smart Fit, ¿cierto? El Smart Fit, pues ellos dentro de su proceso formativo y empresarial, pues ellos tienen el fisiólogo, tienen su médico deportólogo, tienen sus administradores y tienen sus entrenadores de planta y tiene el entrenador personal, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que esto se vuelve contradictorio, ¿por qué razón? Porque, digámoslo así, si tú brindas un servicio apropiado para X usuario, ¿sí? Automáticamente te van, digamos así, te van a recriminar por qué brindas ese servicio sabiendo que dentro de tus funciones, ¿cierto?
es solamente brindar un servicio extemporáneo, ¿sí? Es decir, un servicio paulatino y no un servicio al 100%. Entonces, eso hace que se vuelva contradictorio, ¿sí? Y entonces eso hace que el entrenamiento dentro de los gimnasios, ¿sí? Lleve a ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que la mayoría busca es, digámoslo así, coger al usuario, ¿cierto? Tomar al usuario e irlo exprimiendo, como se dice habitualmente en el contexto, irlo exprimiendo paulatinamente en todos los procesos. Entonces, se vuelve muy contradictorio y entonces, digámoslo así, el profesionalismo que se sobreentiende que todos tenemos y el profesionalismo que debemos impartir se va perdiendo poco a poco y es por eso que se entra en ese choque de la controversia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que siempre he querido y siempre lo sigo manifestando es el punto de reflexión el cual nosotros debemos llegar y debemos preguntarnos qué es lo que queremos ser, cómo lo vamos a hacer y cómo se va a brindar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Seguimos? Dice, ¿cómo crear la rutina perfecta? Estar en forma y tener una buena figura no significa pasarse horas y horas en el gimnasio. Tampoco significa tener que hacer todos los ejercicios posibles ni morirse de hambre con una dieta. La clave está en saber elegir los ejercicios correctos, los que te den los mejores resultados en el tiempo que lo puedas dedicar a entrenar. También es importante combinarlo con una dieta equilibrada que nos aporte los macronutrientes y calorías que necesitamos en función de nuestro objetivo. Entonces, fíjense que acá se habla de que el tiempo que se requiere, ¿sí? No es el tiempo excesivo que en la mayoría de los casos nosotros podemos ver en algunos usuarios, ¿sí? Aquí lo que nos invita y a lo que los invito verdaderamente es que al momento de uno instaurar una rutina, la rutina tiene que ser específica, ¿sí? Dependiendo de lo que queremos, es decir, si queremos musculación, si queremos aumentar masa, si queremos disminuir grasa, ¿sí? Si queremos brindar acondicionamiento físico, si pretendemos recuperar a nuestro deportista o recuperar a esa persona de esa lesión, en cuánto tiempo la vamos a recuperar. Entonces, acá es muy importante lo que habíamos hablado de la planificación del entrenamiento, ¿sí? Al momento de planificar el entrenamiento, pues digámoslo así, el entrenamiento dentro de su perspectiva y dentro de su estructura, pues el entrenamiento deportivo es un poco complejo. ¿En qué sentido hablamos de complejidad? Hablamos de que cuando se hace el proceso de elaborar un entrenamiento mediante macrociclos, microciclos, ¿sí? Mediante las diferentes sesiones de entrenamiento, siempre va a requerir de una estructura funcional, es decir, de una estructura organizativa de qué es lo que queremos desarrollar y en cuánto tiempo lo pretendemos desarrollar, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros como formadores y como entrenadores miramos bajo qué rango y bajo qué proceso voy a comenzar a trabajar en mi usuario, ¿sí? Y en qué tiempo pretendo lograr lo que el usuario necesita, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante saber que la planificación tiene que ser totalmente perfecta y acorde a lo que nosotros estamos orientando y queremos organizar para ese usuario, ¿de acuerdo?
Es importante que ustedes también, digamos así, conozcan por qué fue que el seminario que ustedes están haciendo, pues tiene como estas tres estructuras, ¿no? La que ya ustedes pasaron ya por la estructura de la nutrición como tal, ahora están pasando por la estructura del entrenamiento funcional, entrenamiento convencional, es decir, de la planificación, ¿sí? Y de la organización de actividades que conlleven al mejoramiento de las capacidades físicas y a la vez pues de la promoción de esa actividad física que se realiza, ¿sí? Y el siguiente paso al cual ustedes van a pasar. Entonces, si ustedes se pueden analizar, digamos así, ese paso a paso que ustedes están pasando, es básicamente todo un proceso empresarial que ustedes ven dentro de sus gimnasios o dentro de su box, ¿sí? Uno como entrenador y como formador, pues más o menos uno tiene ciertas bases y ciertas estructuras para uno poder generar una dieta alimenticia, ¿sí? A punta de proteínas, a punta de carbohidratos, ¿sí? De igual manera, pues se le brinda ciertas proteínas, ¿sí? Por ejemplo, quién me dice dentro de su experiencia para lograr y para quemar, ¿cierto? El proceso graso, es decir, para poder bajar, ustedes qué proteína o qué vitamina le han formulado a sus clientes. Vamos a ver si coincidimos. ¿Cuál? Pues, profe, digamos, yo hace poco, no, hace como 2 meses le recomendé a una señora que pues se sufría de, no sé, de retención de líquidos, entonces de porque de pronto había averiguado el tema y había leído que ayuda muchísimo más en la Qué retención de pena líquidos. contigo, se te escucha un poco entrecortado. Ahora sí, profe. Un poquito, sí. Profe, yo le había recomendado a una cliente centella asiática porque pues había leído y hablaba de que de pronto ayudaba muchísimo en la retención de líquidos y pues sin dejar a un lado pues el consumir agua para que ayudara también muchísimo en el mismo proceso. Pero pues yo pues normalmente lo recomendé de una manera de una tienda naturista como para que no fuera tan cargado ni nada de eso. Eso fue digamos uno de los que yo llegué a recomendar. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Mejor dicho, ¿qué vitamina ustedes recomendarían para quemar grasa? Profe, pues Dentro del conocimiento que ustedes tienen. lo que pasa es que normalmente el profe nos explicó y pues a mí me iba a entender de que antes de recomendar cierta vitamina o quemador o cierto suplemento o ayuda ergogénica, es primero hacerle una evaluación porque pues toca saber si de pronto sufre el corazón, de la tiroides, o sea, tienen que primero hacer una evaluación de que la persona se le pueda hacer una ayuda ergogénica, pues en el caso de que se le ayude, se le pueda, yo primeramente pues le ayudaría primero con la dieta y si necesitara ayuda ergogénica, no sé, un quemador, pero entonces un quemador de una manera que no sea tan cargado para que pues se dé uno de cuenta si la reacciona bien al cuerpo y ahí del mismo proceso pues empezar a subir dosis o cambiar por una marca o una concentración mayor. Ok, perfecto. Esa es la manera de cómo nosotros los entrenadores debemos de ser conscientes, ¿sí?
nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que nosotros queremos brindar a nuestro usuario, ¿sí? Aquí no es que porque yo tengo un convenio con Omega Prime, que porque yo tengo un convenio con, bueno, en fin, con las diferentes entidades que dan esas vitaminas, ¿cierto? Que son los complementos para las dietas que se establecen en los gimnasios. Lo que tú dices es muy cierto, uno tiene que saber qué usuario yo tengo, ¿sí? Porque volvemos con el mismo punto y es que todos los seres humanos somos totalmente distintos, tanto física, ¿cierto? Mental, emocional, ¿sí? Somos totalmente diferentes, ¿sí? Existen personas que tienen mejor rendimiento que otras, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a analizar en el mundo deportivo, por decirlo así, el tenista no va a tener el mismo rendimiento que tienen los jugadores de fútbol durante sus 90 minutos, más los tiempos adicionales que se dan hoy por hoy, ¿sí? Los famosos 30 minutos extras. Sí, si ustedes se pueden analizar, los jugadores de fútbol totalmente, ellos terminan esos partidos y terminan con calambres, terminan con distensiones, ¿sí? Mientras que el tenista totalmente dura básicamente sus 2 horas manteniendo el mismo ritmo, ¿sí? Pero entonces fíjense que son dos mundos, dos personas totalmente diferentes, dos acondicionamientos físicos totalmente diferentes, a pesar de que estén dentro del rango del alto rendimiento, ¿sí? Entonces, desde ahí ya nosotros podemos partir en la diferencia que tenemos de nuestros usuarios, ¿sí? Por lo regular, por lo regular, muchos de los entrenadores, ¿sí? En mi tiempo, daban a conocer la L-carnitina. ¿Ustedes han escuchado de la L-carnitina? No, profe. Bueno, la L-carnitina, ¿cierto? Ella es un quemador graso, ¿sí? Y la L-carnitina por lo regular la venden líquida o la venden en pasta, ¿sí? Entonces la L-carnitina es una vitamina que se usa antes, o sea, se toma antes, 30 minutos antes de comenzar a hacer el entrenamiento, ¿sí? Ella pues cumple con su función de quemar, ¿sí? Y de limpiar todo el proceso de los ácidos grasos. Por ejemplo, esta L-carnitina, pues digámoslo así, es una vitamina que no tiene digámoslo así, tantas cuestiones sucias, ¿cierto? Porque como uno encuentra proteínas limpias y proteínas sucias, ¿cierto? Esta, más que ser una proteína, pues es una vitamina, la cual comienza a hacer las limpiezas de los ácidos grasos. Por gusto, cuando ustedes tengan tiempo, comiencen a averiguar qué es la L-carnitina y en qué consiste la L-carnitina, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? De una u otra manera, ¿cierto? En la mayoría, bueno, en la mayoría no, en el caso del mundo fitness, muchos emplean estos ayudas secundarias, ¿sí? Para lograr su objetivo o para lograr su resultado, ¿sí? Que en últimas pueden ser buenos como pueden ser malos. Para nadie es un secreto que cuando el cuerpo no asimila nuevos objetos, no, nuevas tendencias, ¿cierto? Para su mejoramiento, pues automáticamente el cuerpo va a presentar una reacción a ese aspecto. Entonces, por esa razón es muy importante lo que tú decías, saber
quién es mi cliente, saber qué diagnóstico ha tenido, es decir, si es una persona hipertensa, si es una persona con obesidad grado 1, grado 2, si tiene de pronto obesidad mórbida, si de pronto ha tenido alguna lesión o alguna ruptura, si ha sufrido de fracturas, ¿sí? Entonces, el saber el diagnóstico de un usuario a mí me va a permitir, ¿cierto? Lo que estamos hablando, brindar una rutina acorde y comenzar a desarrollar lo que él espera, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hasta ahí en este momento. Entonces, vamos a mirar cuáles son los criterios que deberíamos tener para comenzar a organizar esa rutina, ¿sí? Entonces, dice, entrenar 1 minuto de 3 días por semana hasta un máximo de 6. Perdón, entrenar un mínimo de 3 días por semana hasta un máximo de 6. ¿Por qué ustedes creen que, digámoslo así, se debería aplicar esta sugerencia que se hace? ¿Por qué lo creen? Profe, la sugerencia es porque el cuerpo necesita tener una recuperación para poder hacer un desarrollo muscular como debe de ser, ¿no? Correcto. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué en algunos casos exageran con los usuarios? Profe, porque muchas veces va de culpa de los dos. Culpa del Oh, entrenador que se deja influenciar por el cliente que dice, yo quiero que sea esto rápido, yo quiero que ver resultados, y responsabilidad del instructor o de uno mismo decirle, no, venga, usted tiene que llevarlo un proceso, esto no se ve resultados de la noche a la mañana, esto es un proceso, ¿sí? Pero entonces como muchas veces no toman en cuenta eso, puede que exijan al personalizado o exijan a la persona y no se dan de cuenta que pueden haber lesiones, pueden haber muchos más problemas en vez de beneficios. correcto. Entonces, sí ve por qué cuando nosotros empezamos este seminario, empezamos hablando del proceso pedagógico, ¿sí? O sea, ¿por qué empezamos a hablar de un proceso educativo y pedagógico a la vez? Es por esta misma razón. O sea, ya ustedes se están dando cuenta que lo que se necesita primero es generar una conciencia en el usuario, ¿sí? Y a la vez de generar esa conciencia se comienza a hacer un proceso formativo en el usuario, ¿sí? Y no solamente en el usuario, sino también como entrenadores que ustedes son, ¿sí? Ya ustedes tienen una formación y ya ustedes están adquiriendo un nuevo una nueva concepción que es el proceso pedagógico y el proceso didáctico a la vez, ¿sí? O sea, todo lo que concierne al proceso educativo. ¿Por qué razón? Porque lo que tú dices es muy cierto. Tú vas a encontrar usuarios que son totalmente fiebres por estar todos los días en el gimnasio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo que yo planifico no lo voy a obtener en el tiempo determinado, sino que va a tener un tiempo prolongado, ¿sí? Fisiológicamente está comprobado que los músculos necesitan tener un intervalo de descanso para que se comience a dar ese desarrollo metabólico, ¿sí? Que se pretende. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si yo entreno los 7 días de la semana, pues el resultado va a estar totalmente atrofiado. ¿En qué razón? En que no, si en 3 meses, ¿cierto? Necesito aumento de masa, no lo voy a poder efectuar. ¿Por qué razón? Porque es que lo que pasa en lugar de aumentar, lo que estoy haciendo es un desgaste, ¿sí?
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que revalidar y darle a conocer al usuario el proceso fisiológico y morfológico que el cuerpo tiene. Entonces, decirle, mira, es que lo que pasa, si hoy vamos a hacer un trabajo de tren superior, necesitamos, al momento de efectuar las actividades, necesitamos finalizar con un string, ¿sí? Acorde, para que no vayas a tener una acumulación de ATP y al otro día, ¿sí?, tengas ciertos dolores musculares al momento de efectuar tu jornada rutinaria. Por esa razón es importante que se tenga intervalos de descanso. Entonces, si vienes a entrenar el lunes, el martes descansa, el miércoles nuevamente vuelves, pero se va a manejar otra parte del tren, ¿sí? Entonces, si el lunes trabajamos tren superior, el martes descansa, el miércoles hacemos tren inferior, el jueves descansa y el viernes tomaríamos una actividad general, ¿sí?, para ir desarrollando tanto superior como inferior. Pero es, digámoslo así, aquí es donde incide mucho la credibilidad que ustedes den al desarrollo de su trabajo, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos aspectos. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Dice, cada entrenamiento ha de durar aproximadamente de 30 a 80 minutos. ¿Sí? Es decir, estamos hablando que son los 30 minutos bien trabajados o básicamente nos extendemos a 1 hora y 20 minutos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que por lo regular nuestros usuarios, ¿cierto?, entran a clases grupales, de las clases grupales salen, bien sea para el entrenamiento convencional o el entrenamiento funcional, ¿sí? Y, no hay, y es cuando comienzan a hacer el famoso de las redes sociales. Me hago entender, es decir, entrenan un rato y se pueden hablar, entrenan y se pueden hablar, ¿sí? Uno no dice que uno no puede tener una vida social, sí, uno la puede tener. El pequeño problema es que cuando estamos en el proceso del entrenamiento es como cuando uno entra a una clase, ¿sí? Es decir, tú entras a la clase que dura 45 minutos y tú vas a tener que prestar toda la atención y vas a tener que desarrollar las actividades que se hacen dentro de la clase, ¿sí? Tú en una clase no puedes generar cierto tipo de distracción porque vas a perder el hilo y no vas a cumplir con lo que está establecido, ¿sí? Lo mismo pasa cuando tenemos a nuestros usuarios, ¿sí? Ahora, hay otro aspecto que tenemos que analizar y es que en la mayoría de los casos se presenta una congestión de usuarios. Entonces, resulta que hoy martes les toca tren inferior a ciertos usuarios y solamente hay 3 máquinas extensoras. Y resulta que esas 3 máquinas extensoras, las 3 están usadas y hay 15 usuarios esperando para esas 3 máquinas. Entonces, resulta que esa espera, esa pausa, hace que se tenga un enfriamiento fisiológico y entonces comienza a producir ya cierta apatía para desarrollar la actividad, ¿sí? Es por esa razón que yo les hablaba a ustedes y les comentaba de la fusión entre el entrenamiento funcional y el entrenamiento convencional, ¿sí? Es por esa razón que ahí es donde ustedes, pues donde entra el proceso contradictorio y es de que, pues si tú eres el entrenador de Julanito, ¿cierto?
pero entonces Julianito ve que las extensoras están ocupadas y pues tú como entrenador le dices, ven, es que lo que pasa, la máquina, la extensora está ocupada, entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Como vas a trabajar cuádriceps, entonces vamos a comenzar a hacer cuádriceps con banda, ¿sí? Entonces tú le alternas el ejercicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes desarrollarlo todo de la mejor manera y van a ver, ahí es donde van a brincar los personal trainers y van a decir, bueno, pero es que usted, ¿por qué está haciendo este ejercicio si este usuario, entre comillas, es un usuario de manera general? ¿Sí? Es un usuario que no tiene dueño. Entonces tiene que decir, es que usted ya va a ser personalizado, que eso ocurre en algunas cadenas de gimnasio, ¿sí? Pero entonces es ahí donde está el profesionalismo de uno. Independientemente de la situación que se presente, uno lo que quiere es brindar un servicio acorde. ¿Sí? Que al brindar ese servicio acorde, con el tiempo se puede volver un entrenamiento personalizado. ¿Sí? Es decir, ahí es donde ustedes se comienzan a vender. ¿Sí? Ahí es donde ustedes comienzan a dar a conocer, se dan a conocer en su trabajo y en su profesionalismo, y eso va a hacer que de una u otra manera llame la atención de las personas y entonces pues comiencen a hacer el desarrollo con ustedes de los entrenamientos. Tengan muy en cuenta esos aspectos. Entonces, volviendo con el tema del tiempo, si en algún momento con sus usuarios o con sus personalizados, ustedes trabajan esa hora y 20 minutos bien trabajado, ¿sí? Dando intervalos de descanso por cada ejercicio de 15 a 30 segundos y aplicando un buen stretch, créame que va a ser un entrenamiento totalmente satisfactorio y dándole el descanso pertinente que se requiere. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Dice, aquí vamos, incluir ambos entrenamientos de resistencia y cardiovascular. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a analizar, aquí el entrenamiento funcional y el entrenamiento convencional van ligados y van en conjunto al momento de desarrollar dichas actividades programadas dentro de mi entrenamiento. ¿Sí? E incluso también puede ir dentro del proceso de la rehabilitación de ciertas personas que requieren de mejorar ciertas patologías que han tenido. ¿Listo? Es para que lo vayan teniendo en cuenta. Entrenar de 2 a 3 grandes grupos musculares por entrenamiento. ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo les comentaba y les digo que es muy pertinente, ¿sí? Entrenar 3 días en la semana, ¿sí? Con 2 días de intervalo de descanso y se hace un día tren superior, intervalo de descanso, al siguiente día tren inferior, intervalo de descanso y al siguiente día se hace un entrenamiento general de ambos trenes, cosa de que, por decirlo así, se tenga ese proceso de retroalimentación o como se denomina en la educación física, se tenga ese feedback, ¿sí? De movimientos con mi usuario, ¿de acuerdo? Sin dejar de un lado lo que es el stretch, que sería importante tanto al inicio como al final de la sesión de entrenamiento, ¿de acuerdo? Hacer de 9 a 18 sets por entrenamientos. ¿Listo? ¿Qué me quiere decir que es ejercicios multiarticulares? Los ejercicios multiarticulares no son, por ejemplo, peso muerto, trabajos que vayan como, a ver,
está el peso muerto, la sentadilla, están los jalones, que digamos los jalones van a trabajar hombro, van a trabajar espalda, dependiendo el ángulo o la posición, pero me parece que son multiarticulares, ¿no? Bueno, recuerden que cuando hablamos de multiarticulares, ¿cierto? Estamos hablando de todo, absolutamente todo, lo que implica un movimiento natural, ¿sí? De diferentes articulaciones al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos en los press o en los crules, ahí se ve lo que es el movimiento multiarticular, ¿sí? Entonces, muchas veces, todo lo que, o sea, por esas razones que uno, en las sesiones de entrenamiento, es decir, si yo el lunes voy a hacer tren superior, pues yo necesito saber cuáles van a ser las cadenas de músculos que voy a trabajar, ¿cierto? Es decir, si voy a trabajar pecho y espalda, yo ya sé que son dos cadenas de músculos grandes, ¿sí? Que van a permitir hacer el proceso multiarticular, ¿sí? Entonces, si yo hago, por ejemplo, pullovers, ¿cierto? Automáticamente yo estaré trabajando la parte de pechos, ¿sí? Si también trabajo pullover combinados con remos, entonces estoy trabajando mi pecho, estoy trabajando mi espalda, ¿sí? Entonces a eso es a lo que hacemos referencia con los ejercicios multiarticulares, es decir, los cuales generen esa sensación de ese trabajo de cada uno de esas cadenas musculares y también de esos grupos musculares grandes que tenemos. ¿Listo? Claro hasta ahí. Entonces, dice, son aquellos con los que movemos varias articulaciones a la vez y grupos musculares, dependiendo del ejercicio, y unos músculos que actuarán como primarios y los que trabajan más y otros como secundarios o de asistencia que se trabajan menos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionabas, lo que es el peso muerto, por ejemplo, los mismos humos, ¿sí? El press frontal o el press militar, las dominadas, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de esas actividades, pues, cumplen con su función de ser ejercicios multiarticulares. Entonces, fíjese que dentro de la rutina, ¿cierto? O dentro de la planificación que quiero dar a conocer, debo de manejar ejercicios multiarticulares, ¿sí? Entonces, para que vayamos ya como dando una noción de cómo debe de ser ese entrenamiento adecuado para ese usuario. ¿Listo? Si lo que busca es quemar grasa corporal a la vez, ¿sí? A la vez que ganas músculo, los ejercicios compuestos o multiarticulares son la forma de entrenamiento, son la mejor forma de entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayamos ya dándole esa perspectiva de lo que queremos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de cuáles son esas actividades que son imprescindibles al momento de generar esa rutina de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, press de banca con barra. El press de banca con barra produce el mayor nivel de atención del pecho frente a otros ejercicios como los cruces de polea. El press de bancas con mancuernas, aperturas en máquinas y aperturas con mancuernas o pullovers, ¿sí? Ejercicios multiarticulares como el press de banca realiza un rango completo de movimiento en vez de realizar un movimiento parcial, ¿sí? Incluso con mayor peso. Es mucho más efectivo para el crecimiento muscular. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes acá ya saben que, digamos así, este press de banca, pues,
En la mayoría de los casos, dentro del género masculino, pues es una de las actividades más predeterminadas para, digamos así, poder lograr esa musculatura, ¿cierto? Esa que se requiere del pecho y a la vez lograr ese volumen que necesito en la parte frontal, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, va mi pregunta. ¿Qué ejercicio funcional se puede adaptar al press de banca con barra? Eh, Creería que no sé la de pecho, porque pues al igual también va a manejar, bueno, en este caso manejaría el peso corporal, pero si se hace de una manera adecuada, se va también a estimular de la misma manera, ¿no? ¿Cuál? Eh, Hacer lagartijas, versiones de pecho. Ok, acuerde que el pecho no se flexiona, las lagartijas, perfecto. Listo. Entonces, aquí es donde podemos hacer esa actividad, ¿cierto? Esa actividad del press desde banca, ¿sí? Pero entonces ahorita, si lo vemos dentro de este, eso sería dentro del rango convencional. Y ahorita lo estamos mirando dentro del rango funcional, como tú lo manifiestas, con unas lagartijas. Listo, perfecto. ¿Con qué otra actividad lo podríamos hacer dentro del proceso funcional? Eh, Me imagino que con fondos, con un ángulo inclinado un poco hacia adelante para que trabaje el pecho también. O yo lo he hecho y de cierto ángulo hacia el frente se trabaja el pecho también. Ok, perfecto. Listo. Entonces, va mi sugerencia, si lo desean. Acá perfectamente se puede desarrollar este mismo ejercicio, ¿sí? Y se mezcla con la lagartija, ¿de acuerdo? En el cual se hagan cuatro repeticiones. Es decir, que se hagan 2 en press de banca y 2 de lagartijas, ¿sí? Ahí el proceso de desarrollo se va a ver mucho mejor, es decir, se va a tener una fatiga indudable, ¿sí? O sea, va a ser una fatiga, o sea, una carga exageradamente, pero el resultado va a ser mucho mejor, ¿sí? Ojo, una cosa es que, por decirlo así, cuando nosotros plasmamos las repeticiones, ¿cierto? Las repeticiones tienen que, ojalá, hacerse o desarrollarse en un determinado tiempo. Me hago entender. Si yo estoy en el press de banca, ¿cierto? Y automáticamente llevo la barra al pecho, ¿cierto? Efectúo la flexión y luego hago la extensión, ¿sí? Haciendo 12 repeticiones. Qué bueno sería que eso lo hiciera básicamente por segundo. Me hago entender. Entonces, que la primera repetición sea de 2 segundos. Es decir, extiendo, flexiono, ¿sí? Es decir, el conteo. 1, 2. Vuelvo nuevamente. 1, 2. Y ya van a ver cómo el progreso que se va a obtener va a ser un proceso acorde, ¿sí? Dentro de la planificación que uno pues está programando, ¿sí? Por ejemplo, si quieren ustedes en el transcurso de la semana, ¿sí? Van a hacer, es decir, ¿qué es lo que quiero que se desarrolle?
quiero que ustedes desarrollen cada una de las actividades que se van a plasmar acá, ¿sí? Y la van a combinar, es decir, van a trabajar convencional y van a trabajar de manera funcional. Pero entonces le van a anexar lo que yo le denomino el entrenamiento de crono, es decir, con tiempo, ¿sí? Y me van a contar cómo fue ese desarrollo, ¿sí? De ese ejercicio. No necesitamos hacer grandes movimientos, grandes repeticiones, ¿sí? Se pueden hacer perfectamente, podemos trabajar incluso hasta 3 series, ¿sí? Es decir, una convencional, una funcional y la última serie iría partida por la mitad, ¿sí? Entonces, si estamos hablando 12 de 3, un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a la tercera serie solamente se harían 6 en press de barra y haríamos 6 lagartijas, ¿sí? Y ahí compensaríamos las 3 sesiones sin dejar de un lado las 12 repeticiones que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Listo? Ese va a ser el trabajo que ustedes van a desarrollar en esta semana. Y ustedes me van, o sea, es decir, ustedes, de acuerdo con los ejercicios que van a ver acá, ustedes van a crear una rutina. ¿Listo? Van a crear una rutina. Pero la rutina va a ir híbrida, es decir, convencional y funcional. ¿Listo? El tope máximo van a ser 3 series de 12 repeticiones. Si ya lo quieren manejar de 1 o 2 series, dependiendo, vamos hasta 12 repeticiones. ¿Listo? Ya ustedes verán cómo organizan la rutina. Y la idea es que ustedes la desarrollen, ¿de acuerdo? En esa hora y 20 minutos. ¿Listo? Y me van a contar cómo se desarrolló y cómo se sintieron en ese día que la desarrollaron. ¿Listo? Clara la actividad que se va a hacer. ¿Listo? ¿Sí quedó clara, chicos? Sí, profe, sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿por qué razón? Porque el sábado que nos veamos, que nuevamente nos volvamos a ver, ustedes me van a contar, o sea, me van a describir la rutina. Se van a decir, bueno, mire, yo hice, mi rutina fue esta, tran, ¿sí? Y van a comenzar a describir qué sintieron en cada ejercicio con la actividad de crono. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña charla, vamos a analizar un poco esa situación, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque cuando tengamos la oportunidad de vernos ya todos, ¿cierto? Cada uno, como ya digamos así, ya tenemos bases de un entrenamiento funcional, ya tenemos las bases del entrenamiento convencional. Entonces, cada uno va a desarrollar esa actividad y todos vamos a ser partícipes, es decir, vamos a establecer una superclase todos, ¿listo? Todos vamos a hacer una superclase, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el entrenamiento convencional y el entrenamiento funcional, ¿listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, seguimos. Dominadas. Dice, son ejercicios más eficaces y completos para trabajar la espalda. En concreto, el dorsal ancho. Como segundo grupo de músculos intervienen los bíceps y los antebrazos. También otros músculos que trabajan la dominada son el romboide mayor, redondo mayor, entre otros. ¿Listo? Ojo. Dentro de este proceso de dominadas, ¿cierto? Yo hoy por hoy he visto que llegan y acá se cuelgan un disco. Se cuelgan un disco y comienzan a hacer su dominada.
¿quién me quiere dar su punto de vista? ¿Qué ventaja tiene colgarse un disco de 25 kilos? No sé, dependiendo el kilo que ustedes quieran desarrollar. ¿Qué ventaja les trae? ¿Alguno ha hecho esa actividad? Profe, yo la verdad la he visto, pero yo personalmente no le veo ningún beneficio porque si usted quiere manejar cargas, pues simplemente hágalas más pausadas o de pronto trabaje las positivas y negativas, porque entonces al manejar una carga mayor a la de su cuerpo, eh, puede que no la domine, puede que la haga mal, puede que llegue y se lesione la espalda y la espalda, como usted lo decía, va de la mano va de la mano del bíceps, del antebrazo, del hombro, y si no lo hace bien, pues va a conseguir una lesión, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, fíjese que ahí es donde encontramos a nuestros famosos fitness youtubers. Y ustedes ven que lo hacen en el gimnasio y se colocan el disco y comienzan a hacer toda esa serie sin saber el daño que están haciendo. ¿Sí? Claro, si quieren lograr, lo que tú dices es muy cierto. Y lo que yo les comento a ustedes, si ustedes quieren lograr un mayor rendimiento, trabajen por tiempo y trabajenlo pausado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagan cierto tipo, bueno, entonces vamos a hacer las famosas 3x12, ¿cierto? Pero resulta que esas 3x12 van a tener que llevar 6 segundos. Entonces, bajo, cuento, 1, 2, 3, subo y sostengo, 1, 2, 3, ya llevo una, nuevamente, bajo. Y van a notar la diferencia de usted ver, o sea, de usted cargarse un berraco disco en su cadera. ¿Sí? Si ustedes quieren lograr o si quieren generar en sus usuarios un trabajo con más esfuerzo, hombre, métales el tiempo, métale actividad secuencializada o actividad con crono y va a ver el desgaste que van a tener y van a mirar cómo la cadena muscular comienza digámoslo así, comienza a emitir esa energía o esa sinapsis en cuanto a lo que concierne a todo el sistema nervioso central, ¿sí? Porque es que lo que pasa, y ustedes lo van a hacer, ¿sí? Es esa sesión así trabajada por tiempo, van a notar ese agotamiento como tal, ¿sí? ¿Qué ejercicio funcional podría entrar dentro de la dominada? ¿Qué ejercicio funcional, chicos? Profe, pero ese ejercicio es el otro sería dominadas, que es abierto. El otro Correcto. podría ser Entonces, esa noción, la presión es
el movimiento sería el mismo, ¿sí? Dando a efecto, o sea, generando ese desarrollo en ese músculo grande que se denomina espalda. ¿Listo? Vamos con el press frontal o press militar. El press militar o press frontal con barra es uno de los mejores movimientos para desarrollar casi todos los principales grupos de los músculos del cuerpo, incluyendo los hombros, la parte superior del pecho, el tríceps y el core, e incluso los glúteos y los bíceps. Acá podemos analizar que ese prefrontal, ¿cierto? Es de las actividades más comunes que se tiene cuando nosotros organizamos las rutinas. ¿Qué es lo que pasa? Que ese prefrontal no se le da a un principiante, ¿sí? Ya que, pues, digámoslo así, requiere de una fundamentación técnica para poder efectuar todo el movimiento que concierne el prefrontal, ¿sí? Ahora, ¿qué acondicionamiento podríamos hacer desde la parte funcional para poder efectuar ese prefrontal con máquina? ¿Sí? Teniendo en cuenta que tengo amateurs. Y ustedes saben que los amateurs quieren hacer todo. Pero para ello necesito desarrollar un buen gesto técnico para más adelante que no presentar ciertos problemas o para que mi usuario más adelante no presente alguna patología o alguna lesión, que ustedes saben que por lo regular las máquinas, ¿cierto? Y el no uso, perdón, y la mala técnica llevan a que se presenten lesiones, no en el momento, pero sí a mediano y corto plazo. Entonces, ¿qué actividad funcional ustedes harían para efectuar el gesto técnico? Profe, no sé si se vea como funcional, pero lo que yo he hecho de pronto con los amateurs, bueno, vamos a hacerlo con mancuerna. ¿Para qué con mancuerna? Porque no lo puedo hacer con barra, porque primero hay que agarrar técnica, saber cómo maneja usted la carga, cómo poder manejar el movimiento correcto, porque si usted tiene más fuerza en un brazo que en el otro, no lo voy a saber con la barra y se va a llegar a lesionar. Entonces yo normalmente con mancuernas, carga moderada, ya sí puede manejar cargas, ahí sí en el proceso, en el tiempo que lleve como amateur, se le va cambiando a barra o se le va manejando mayores cargas. Yo lo haría con mancuernas. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Por mi parte sería con bandas. Listo. ¿Cómo sería este ejercicio con banda? Eh, del, pero ¿de qué, profe? ¿De qué ejercicio? Prefrontal. Acuérdense que lo que queremos en este prefrontal es, digámoslo así, concientizar es el proceso técnico, es decir, para hacer el movimiento que implica hacer ejercicios en el prefrontal. ¿Sí? Entonces tú dices que con banda, entonces, cómo lo harías con la banda? ¿Sí me hago entender? Profe, pues yo creo que con los pies pisar la banda y Sí, hacer movimientos hacia arriba para estirar lo que serían los hombros, la escápula, el pectoral, para hacer el press frontal.
Ok, permítame un momento que voy a conectar. Bueno, listo, listo. Ok, entonces tú dices que lo haces con bandas. Las bandas son pisadas, ¿cierto? Y entonces comienza a hacer todo lo que es el proceso de extensión de brazos y flexión a pecho, ¿cierto? Perfecto. Entonces, fíjense que ahí ya uno puede mirar cómo es la postura, ¿cierto? Para el desarrollo de ese prefrontal, ¿sí? Se hablaba que hacer un trabajo con mancuernas, perfecto, y el trabajo con bandas también es muy pertinente. Si ustedes pueden analizar dentro del rango amateur, pues ellos desean desarrollar esa actividad. El problema es que muchas veces cuando la técnica no es la apropiada, podemos generar alguna lesión en nuestro usuario. La banda, ¿qué me permite? La banda me permite mirar, uno, el rango de movimiento, ¿cierto? Que se tiene. Dos, me permite mirar, fuera de mirar el rango de movimiento, me permite mirar el dominio de fuerza que tiene, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que puede que el usuario tenga más desarrollada fuerza en su lado dominante, ¿sí? Puede, bien sea derecho, bien sea izquierdo, y eso que me va a permitir observar que cuando él logre el movimiento, ¿cierto? Muchas veces al efectuar el movimiento, pues yo puedo notar que, digamos así, puedo generar algún movimiento de los planos, ¿sí? Es decir, bien sea el plano sagital, el plano transversal, yo comienzo a analizar cuál es ese rango de movimiento que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante que dentro de la rutina que yo efectúe, ¿cierto? Cuando los movimientos son complejos, porque ustedes ya vamos a irlos mirando, que los movimientos se tornan más complejos, ¿cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que analizar qué actividad, ¿sí? Debo de desarrollar para ese usuario. ¿Para qué? Para que adquiera la técnica de poder desarrollar lo que se ha instaurado en la rutina. Eso es muy importante, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Dice, squash o sentadilla con barra. Entonces, el squash o la sentadilla es un movimiento global en el que partimos de estar de pie, ¿cierto? Y realizamos una triple flexión, tobillo, rodilla y cadera. Bajamos la cadera hasta una altura determinada y gracias a una triple extensión de las articulaciones anteriores, volvemos a la posición original. Es sin duda uno de los ejercicios top para mejorar la fuerza, para mejora de la fuerza, de la potencia y para el aumento de la masa muscular. Entonces, volvemos nuevamente con la sugerencia, ¿cierto? Es pertinente que el desarrollo de este movimiento se haga primeramente desde un punto de vista funcional para poder obtener la técnica apropiada de esa sentadilla, ¿sí? Muchas veces
dentro del rango convencional, pues la mayoría la realiza de manera asistida, ¿sí? Hablo en el caso del género femenino. El género femenino muchas veces cuando realiza la sentadilla con barra, la realiza teniendo ayuda, o bien sea del instructor, o bien sea de una persona de confianza de ella, ¿sí? Sabemos que este movimiento pues conlleva una gran responsabilidad porque pues ahí mismo lo está diciendo, se maneja una triple flexión, tobillo, rodilla, cadera, ¿sí? Entonces es donde se analiza hasta qué rango está la rodilla, donde se mira hasta qué rango tiene el arranque, ¿cierto? O la fuerza para generar esa extensión nuevamente, es decir, para volver el cuerpo en reposo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Por ejemplo, en este caso, ustedes cómo comenzarían a desarrollar la técnica en ese usuario amateur. Profe, yo pensaría que hacer series de aproximación con tal la persona que está entrenando entiende el ejercicio y ya gradualmente se sube el peso a llegar al peso para entrenar. Yo lo haría así. Ok, ¿qué otra actividad? Profe, de manera, siendo amateur, he comenzado con chicos que, primero con la sola barra, ¿sí? Si no tienen técnica, si de pronto sobrepasan mucho la rodilla por encima de la punta de los zapatos, no bajan bien, se los cambio y les doy discos, 2 discos de 10 libras, de 10 kilos, que tengan el manejo, el equilibrio adecuado, las agarren por los lados, o sea, que agarren los discos y traten de hacer la sentadilla lo mejor posible. Igual, si en ese caso no manejan igual la técnica, lo que podría hacer es con bandas, hacer caminata de cangrejo, no sé si de pronto la conozca, para hacer el Sí. recorrido, para que entonces ellos vayan haciendo, bajando la profundización, para que vayan haciendo la técnica, para que trabajen los tres, ¿cómo fue que dijo su merced? Los tres, bueno, las tres articulaciones, los tres, lo que es cola, cadera y su merced, y rodilla, ¿sí? O sea, para que vayan conociendo, manejando esa técnica para poder manejar más adelante cargas y no se les haga tan difícil porque si no tienen técnica. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense que ya ustedes comienzan a generar una perspectiva de cuál es el movimiento adecuado que se tiene que hacer, ¿cierto? Es muy común, es muy común que cuando se efectúe esa sentadilla o ese squash, la mayoría hagan, hagan lo que se denomina la plantiflexión, es decir, digamos así, tienen una leve inclinación, ¿sí? Leve punteo de pie al momento de que bajen todo el centro del cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo necesito comenzar a corregir. En este caso, ¿cierto? Que se va a hacer la sentadilla con barra, pues yo todavía no le pongo la barra, ¿sí? Sino más bien coloco un palo, ¿sí? ¿Para qué? Para que asemeje el proceso de la sostenida de barra. Ahí primero voy a analizar cuál es el rango de apertura que tiene, ¿cierto? Y fuera de eso, pues ya comienzo a hacer el proceso biomecánico, es decir, analizar cómo él baja, ¿sí? Es decir, cómo va a sostener su espalda, si su espalda es recta al momento de bajar o si existe alguna ondulación o pendulación cuando se baje, ¿sí? Es decir, si no maneja un buen equilibrio adecuado. ¿Por qué razón? Porque cuando yo analice este movimiento, sin, digamos así, sin la herramienta adecuada,
puede ser un movimiento que no tanto omita, sino que tenga que buscarle una variante para que mi usuario con el paso se vaya adecuando a ese movimiento. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque no todas las personas son totalmente motrices, ¿sí? Es decir, que sean coordinadas y que capten lo que se pretende desarrollar con esa actividad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que en la mayoría de los movimientos ustedes hagan un diagnóstico. Ustedes saben que por lo regular uno siempre trabaja el método de imitación, ¿cierto? Entonces llega el usuario, usted le dice, no, mire, es que lo que pasa es que se tiene que hacer este ejercicio de esta manera, esto y esto, ¿cierto? Entonces, por esa razón se habla del método de imitación. Y es ahí donde ustedes pues, van a comenzar a mirar cómo es el rango de movimiento que generan y van a mirar a ver entonces si existe alguna anomalía al momento de ejecutar la acción, pues se mira a ver cuál es la respectiva corrección que tengo que hacer. ¿Listo? E incluso eso no solamente lo vemos en el proceso amateur, sino que muchas veces se ve hasta en los mismos ya personas que tienen bagaje en este aspecto. ¿Sí? Ustedes pueden llegar y mirar y analizar que muchas veces el movimiento que ellos hacen, algunas veces está mal ejecutado, pero pues digamos así, ya la misma torpeza muscular que ellos tienen se ha adaptado a ese mal movimiento que en últimas ellos no presentan esa anomalía, ¿sí? Pero entonces es muy pertinente que se tenga en cuenta ese aspecto. ¿Listo, chicos? Remo con barra. Esta es otra actividad que muchas veces, o sea, la mayoría de las actividades que estamos viendo son actividades que requieren de movimientos sumamente técnicos para poder desarrollar estas actividades. Es decir, se necesita tener un buen movimiento. Si no se tiene, pues vamos a tener esas lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, dice, este es uno de los mejores ejercicios para activar la gran mayoría de los músculos de la espalda, aunque los principales que se trabajan son el dorsal ancho, deltoides posterior y trapecio medio e inferior. ¿Sí? Aquí se me volvió a repetir, qué pena con usted. Entonces, aquí podemos analizar, ¿cierto? Este es el famoso remo. Ustedes saben que pues, existe la máquina, perdón, está la máquina de remo polea, ¿cierto? Pero pues digámoslo así, cada movimiento, ¿cierto? Tiene el proceso de antagonismo en esa cadena de músculos que se pretende desarrollar, ¿sí? En este caso, el remo con barra muchas veces lo usan, pues, las mujeres, ¿sí? Yo he notado que lo usan las mujeres más que los hombres, porque los hombres hacen el proceso de las dominadas y la misma máquina de espalda, ¿sí? Entonces, las mujeres les gusta mucho este movimiento. Sin embargo, ustedes pueden analizar y como todo movimiento, la postura tiene que ser totalmente apropiada. Primero, estamos hablando de que se ejecuta una semiflexión, ¿cierto? Al momento de ejecutar esa semiflexión, hablamos de que se mantiene la espalda recta, ¿cierto? Y ya se hace el movimiento de extensión y flexión para poder trabajar la cadena muscular, ¿de acuerdo? ¿Qué otro ejercicio, o qué otro ejercicio no?
¿cuál sería el ejercicio funcional que se asemeja al remo? Profe, no sé si de pronto jalones con mancuerna individual por cada brazo pueda funcionar como un funcional, o sea, manejando cargas moderadas, pausadas, podría ser, ¿no? Sí, perfecto. O sea, usted no le, como uno dice, no le dé miedo dar sus puntos de vista referente con lo que hacen, ¿sí? Es decir, está muy bien. El trabajo con barra se puede hacer con la misma mancuerna, de manera individual, ¿sí? E incluso de manera alternada. Ahí también se puede trabajar con la misma banda, ¿sí? Con la misma banda. Ustedes dirán, pero ¿cómo se trabaja con banda? Claro, la banda se coloca de frente, ¿sí? Y sencillamente se toma, o bien sea con un palo, o bien sea individual, y comenzamos a hacer el proceso de remo para hacer el trabajo y el desarrollo que queremos efectuar en la espalda. ¿Listo? Seguimos. Peso muerto. Este peso muerto es una actividad un poco compleja, ¿sí? Más para el rango de los amateurs, de acuerdo a la complejidad del movimiento que tiene, ¿sí? Entonces dice, es uno de los ejercicios compuestos más completos debido a que trabaja la mayoría de las articulaciones y grandes grupos musculares del cuerpo. Los grupos principales son los conocidos como cadena posterior de los músculos, y estos son los de la parte posterior del cuerpo, como los isquiotibiales, glúteos y los músculos erectores. Prácticamente el resto de los músculos actúan como músculos sinérgicos o músculos secundarios. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, básicamente esto es como si nosotros hiciéramos una sentadilla, solamente que estamos generando una energía, ¿sí? Al momento de desplazar, es decir, al momento de efectuar esa extensión del cuerpo, ¿sí? Que requiere este movimiento. Es muy importante analizar que nuevamente vuelve a jugar un papel importante lo que es la técnica, ¿sí? La técnica del movimiento, el tener esa espalda recta para poder efectuar ese movimiento. Va la pregunta, ¿por qué en la posición, cierto, hay un proceso alterno del brazo? ¿Por qué? ¿Por qué se presenta esto? Las cargas, por el motivo de que cuando ya las cargas es muy elevadas se debe bloquear la barra. ¿Quién más? Profe, yo quedé corchado. ¿Por qué? ¿Por qué dice que quedaste corchado? Por lo que su merced me preguntó, o sea, por el tema de De los la, brazos. de la posición. Bueno, Exacto. entonces, es que de acuerdo a lo que se indaga, ¿cierto? Y a lo que se pregunta, básicamente parte de la respuesta la acaban de dar. Son bloqueadores, ¿sí? Es decir, resulta que esta, ¿cierto? Es apoyo de alar, ¿sí? Igual que esta, ¿sí? Aquí lo que pasa es que, digámoslo así, va a haber postura contraria, pero se va a efectuar el mismo rango de fuerzas de diferentes perspectivas, ¿sí? Es decir, frontal,
e inferior, ¿sí? Porque cuando tú logras cierta flexión con este brazo, automáticamente estás generando fuerza hacia arriba, ¿sí? Y esto va a hacer el proceso de alar, cosa de que la carga, ¿sí?, sea equilibrada y se logre cierta elevación. Dado el caso que se presente un mal movimiento, ¿cierto? Automáticamente, ¿sí?, la contra va a permitir el desajustar las palancas, ¿sí? Porque en este caso nuestras palancas son los brazos, ¿sí?, sin dejar de un lado piernas, pero si ustedes pueden analizar si hay algún movimiento mal efectuado, pues el bloqueo automáticamente va a ser el soltar acá, ¿sí? Y va a ser un bloqueo equitativo, ¿sí?, equilibrante, porque no va a presentar digamos así, no se va a lastimar ningún proceso, ¿sí?, y ninguna cadena como tal. ¿De acuerdo? Es decir, esa manera, digamos, porque esta misma pregunta yo se la hice a compañeros y esto es lo que ellos me dan, es decir, que se maneja un proceso equilibrado, ¿sí?, para generar el arranque en el cual pues se dé la ayuda de ambos extremos, ¿sí? Es decir, si ustedes pueden analizar, se manejan los planos sagitales y los planos transversales en ese momento de generar esa potencia o de generar esa energía para poder levantar el peso muerto, ¿sí? Sin embargo, cuando se produce alguna anomalía, automáticamente al momento de la seguridad va a ser mucho mayor, porque si yo tomo ambos, ¿sí?, con la misma posición, voy a generar una fuerza contraria, ¿sí? E incluso voy a poder lastimar ciertas cadenas de músculo. ¿De acuerdo? ¿Quedó un poco claro ahí? Chicos. Sí, profe. Ok. ¿Listo? Ahora vamos a mirar este aspecto. Ya vimos ejercicios multiarticulares, ¿cierto? Ahorita vamos a ver los monoarticulares. ¿Ustedes qué creen que son esos monoarticulares? Creería que son unos selectos músculos, son específicos músculos que se trabajan. Ok, ¿quién más? Bueno, entonces, se realiza con la participación de una sola articulación utilizando un solo músculo o un grupo muscular, como puede ser el conocido cruce de bíceps o extensión de tríceps en polea alta. Reclutan múltiples músculos o grupos musculares de forma sincrónica, los cuales generalmente se clasifican como músculos primarios o sinérgicos. Es decir, cuando hablamos de la parte monoarticular, ¿cierto? La parte monoarticular es un proceso, digamos así, son actividades de músculos selectos que nosotros queremos generar, o bien sea un aumento de la masa, o bien sea una definición del músculo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de los ejercicios monoarticulares se puede trabajar la parte del core. Ustedes saben que el core se divide por la parte superior, la parte media y la parte baja, ¿cierto? Sin dejar a un lado los oblicuos, ¿sí? Entonces, ahí puede ser una zona monoarticular. De igual manera, la parte de las extremidades, en este caso los brazos, ustedes pueden encontrar ejercicios
monoarticulares para el bíceps, para el tríceps, ¿sí? Para se me pasa el nombre, muchachos. En todo caso, para la parte radiocubital, ahí se puede encontrar la parte de los deltoides, parte de trapecio también se trabaja, si lo vemos desde el punto de vista superior. Mirándolo desde el punto de vista inferior, podemos trabajar la parte de sóleos, se puede trabajar la parte de cuádriceps, se pueden trabajar la parte de femorales, ¿sí? Entonces, para que o sea, la idea es ir analizando esa rutina, cómo la puedo ir desarrollando paulatinamente, ¿sí? Acuérdense que trabajamos multiarticulares, pero también vamos a comenzar a analizar los monoarticulares, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos con el cruce con poleas. Entonces, es un ejercicio de aislamiento para pecho en el que se trabajan las tres zonas del pecho, la superior, la media y la inferior, aunque en este ejercicio se enfatiza es la parte media y baja del pecho. ¿Listo? Los cruces con polea es casi tan efectivo como los press de banca cuando hablamos de la activación del pecho, sin mirarnos de un nuevo, perdón, si miramos de nuevo el gráfico que nos ponían cuando hablábamos del press de banca. Entonces, ustedes ven que en la mayoría de los gimnasios, ¿cierto? Está la famosa máquina articulada, ¿cierto? Una polifuncional, y ahí encontramos los famosos remos, ¿cierto? Las famosas poleas, perdón. Mi pregunta es, desde la parte funcional, ¿cómo podríamos trabajar esa zona del pecho? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Desde la parte funcional, ¿cómo podríamos trabajar la zona del pecho? Con la polea. Funcional. Con las bandas. Ok. Perfecto. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con la parte de bandas, ¿cierto? Muchas veces nos encontramos las bandas abiertas y las bandas cerradas, ¿cierto? En este caso, ¿con cuál banda se trabajaría mejor el proceso de la parte del pecho? ¿Abiertas? ¿Me preguntas o Las dos. No, yo creo que abiertas. Porque tiene más rango de movilidad lo que se dirige al pecho. Ok, perfecto. Listo. Entonces, a eso es a lo que yo voy, caballeros. La idea es que dentro, digamos así, dentro de su indumentaria, ¿cierto? Las bandas nunca pueden faltar, ¿sí? Las bandas son un elemento primordial para poder efectuar el desarrollo de las actividades, ¿sí? Si en algún momento todo el grupo de mancuernas se encuentra ocupadas, hombre, ponga a trabajar a su usuario con la banda y póngalo a trabajar con el proceso de crono, es decir, con segundos. Y van a lograr el mismo efecto en cuanto al proceso de fatiga muscular, si es que requieren de fatiga muscular. ¿De acuerdo? Siempre tengan en cuenta sus bandas. Son muy importantes para el desarrollo de estas actividades porque la banda tiene una gran ventaja y es que la banda en su totalidad de porcentaje, ella suple
en la mayoría ejercicios tanto para el tren inferior como para el tren superior. ¿De acuerdo? Entonces es algo que ustedes deben de tener. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. El curl de bíceps con barra Z. Dice, trabaja el bíceps tanto la cabeza larga como la corta. Es sin duda el mejor ejercicio para el bíceps, puesto que el braquial anterior y el braquial radial actúan como músculos secundarios. Además, otros músculos también actúan como estabilizadores dinámicos, como lo son los deltoides anterior, el trapecio superior y medio, escápula y flexores de la muñeca. Entonces, si analizamos lo que estamos viendo, ¿cierto? De la parte monoarticular. Entonces acá lo que podemos, acá lo que podemos analizar, ¿cierto? Acá analizamos es el trabajo que efectuamos en bíceps, ¿sí? Como tal. E incluso esta misma barra Z nos puede ayudar para hacer trabajo en tríceps con un banco plano, ¿sí? Estilo pullover, así lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Si se mezcla este ejercicio con el aspecto funcional, nuevamente las bandas serían una alternativa, pero otra alternativa en la parte funcional serían el balón medicinal, ¿sí? El balón medicinal para hacer el trabajo en bíceps es muy bueno y se haría precisamente en un banco, cosa de que el rango de movimiento que se efectúe se desarrolle de la mejor manera, ¿sí? Cosa de que se mantenga, de que la postura que tengamos y el empleo del balón nos lleve a efectuar ese movimiento que queremos para generar en el bíceps, ¿sí? Ustedes van a preguntar, pero es que sería tener la mano abierta y comenzar a tener un equilibrio con el balón. Claro, acuérdense que ahí perfectamente entraría a funcionar el neuroentrenamiento, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tú estarías pendiente, uno, de efectuar el movimiento, dos, de mantener el equilibrio y no permitir que el balón se te vaya a caer, ¿sí? Entonces fíjese cómo lo volvemos a hablar o les vuelvo a comentar que el entrenamiento se vuelve mixto, ¿sí? Entonces es muy pertinente el analizar cuáles son los ejercicios que pueden en algún momento servirme cuando tengamos tráfico de usuarios o tráfico de elementos. ¿Listo, chicos? Y para finalizar, tenemos el cruz femoral tumbado. En la mayoría de los casos, pues, esto, digamos así, lo desarrolla más el género femenino que el género masculino, ¿sí? Entonces dice, el cruz femoral tumbado es un tipo de entrenamiento con pesas de aislamiento, cuyo músculo o objetivo es el entrenamiento del femoral de la pierna. Este ejercicio se suele complementar con la extensión de piernas, ¿sí? Entonces, acá vemos de que sencillamente el movimiento, ¿cierto? Que van a ser los femorales, ¿sí? Se efectúe sin mayor compromiso como tal. La máquina, ¿cierto? Va a permitir que el desarrollo de ese ejercicio pues sea de la mejor manera. En este caso, por ejemplo, si llegamos a tener tráfico de implementos, desde la parte funcional, ¿cómo podríamos trabajar esos femorales? Profe, qué pena, ¿me puede repetir otra vez la pregunta?
desde la parte funcional, ¿cómo podríamos trabajar los femorales? Si llegamos a tener un tráfico de usuarios. Profe, ahí la verdad no sé porque pues yo menciono el trabajo de femorales con peso. A nivel funcional no, y no veo cómo las bandas ayudarían los femorales. Analicen bien todos los elementos funcionales que hay. Acuérdense que lo funcional no solamente son bandas, lo funcional entran TRX, entran los BOSUR, entran los balones medicinales. Analicen bien. Bueno, yo creería con, acabé de acordarme, de pronto el balón medicinal también trabajaría los femorales. Ok. E incluso, aunque ustedes no lo crean, hasta el mismo palo de escoba estaría trabajando el femoral. ¿Cómo trabajaría con un palo de escoba el femoral? ¿Qué movimiento haría? Imitando el peso muerto. Es correcto. ¿Ver? Ahí, sencillo, no se necesita peso para trabajarlo, ¿sí? Lo que se necesita es generar el movimiento técnico, ¿sí? Para poder efectuar la elongación que el músculo requiere, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Es decir, para mí es muy pertinente el entrenamiento. Yo lo denomino entrenamiento mixto, ¿sí? Bien sea convencional, bien sea funcional, bien sea CrossFit, ¿sí? En fin. Entonces, esa es, digamos así, ya acá damos cierre a, a lo que sería una rutina, ¿sí? O sea, ¿cómo crearíamos esa rutina convencional para nuestros usuarios? Entonces ya ustedes saben, ya ustedes eh, saben qué actividad vamos a desarrollar para la próxima semana, ¿sí? Teniendo en cuenta la rutina que vimos y los diferentes ejercicios que alcanzamos a ver, ¿de acuerdo? Antes de terminar, permítame un momento, quiero que observemos este video, o si no lo observan, no sé si lo puedan escuchar. Sí, permítame un momento. Voy a ver si reproduce porque lo descargué, pero bueno, puede que no quiso descargar. Permítame un momento. No sé por qué no me quiso descargar. Pero ya lo vamos a mirar.
En SmartFit ahora tú pones el precio de tu plan Black. Dale clic a este anuncio. Oye, gente, ¿cómo estamos? El punto Bueno, ya lo encontré, chicos. Entonces van a observarlo. es muy fitness, el funtional training, el CrossFit son disciplinas deportivas que en la actualidad dominan el ámbito del fitness. El segundo objetivo, ¿cuál te conviene poner en práctica? Tal vez para algunos sea cuestión de solo gustos estéticos, pero para otros tal vez sea cuestión de mejorar el gesto deportivo y la funcionalidad en ciertos deportes. Y para otros tal vez sea cuestión de solo mejorar la fuerza, desarrollar ciertas destrezas y tener un cuerpo atlético y no muy musculado. Bueno, el día de hoy veremos según tu objetivo cuál te conviene poner en práctica. Bienvenidos. El culturismo y el fitness por muchísimos años y tiempos remotos ha formado parte de toda persona que quiere cambiar en su físico. Las máquinas de musculación y los pesos libres son las bases para este objetivo, ya que la sobrecarga muscular estimula el desarrollo muscular. Los beneficios que obtendremos serán que obtendremos un cuerpo musculado, atractivo, estético. Ahora, cuando la gente habla del culturismo, mucho lo confunde con los culturistas que se ven en las competencias de elite, cuando esto no es así. Cualquier persona que esté practicando musculación y está logrando un cambio físico, ya está practicando el culturismo. Porque una cosa es que practique el culturismo y otra cosa es que se dedique al culturismo competitivo, el cual no hablaremos de esto porque esto requiere el uso de ciertas sustancias del cual no viene al tema, ¿no? Y también no se debe confundir con el fitness femenino. En el fitness femenino lo que se busca solo es piernas y glúteos grandes. A la mujer no le interesa aumentar brazos, no le interesa aumentar espalda, no le interesa aumentar hombros. Aunque algunas mujeres que sí tocan esa parte y se dedican al culturismo femenino. Bueno, esto ya será cuestión de gustos. Pero por lo general a la mayoría de las mujeres solo les gusta enfocar la parte inferior del cuerpo. Para muchas personas, los gimnasios convencionales se han vuelto un poco monótonos, ya que las máquinas de musculación, los pesos libres y las máquinas cardiovasculares se han vuelto ya muy repetitivos. Y es normal que mucha gente ya se esté inclinando por el mucho training, más innovación, más variedad y muchos beneficios que no se pueden conseguir en un gimnasio convencional. Pero es lograr un cuerpo grande. Los gimnasios libres son la mejor opción. Funcionalidad de sus ejercicios con determinadas herramientas enfocan diversos grupos musculares imitando movimientos de la vida cotidiana. Uno diferente acción, vóley, tenis, básquet, rugby, entre otros deportes. Los beneficios que se pueden obtener son equilibrio, coordinación, resistencia, agilidad, mejora de la postura, fortalecimiento de la zona media o core y efectividad para la pérdida de grasa corporal. Se puede practicar al aire libre y además que es súper divertido. Algunas de sus herramientas enfocan la fuerza muscular con relativa hipertrofia, como pueden ser las kettlebell, pesas rusas, que existen de diferentes pesos progresivos. Así como también el T-Rex, cuya carga muscular ya es nuestro propio peso corporal. Y debido a la dinámica de sus movimientos y a que los entrenamientos son en circuito, la respuesta metabólica en cuanto a la quema de calorías y movilización de grasa es alta, por lo cual, para las personas que están con exceso de grasa corporal, el funcional training es la mejor opción. Y debido a la funcionalidad de sus movimientos, dinámica, objetivo, beneficio, es la mejor opción para aquellos atletas o personas que están practicando diferentes disciplinas deportivas. El CrossFit en la actualidad es otra de las tendencias que en la actualidad se practica mucho. Algunos de sus movimientos resultan ser llamativos y varios de sus movimientos o ejercicios resultan ser muy complejos y requieren muchas prácticas, por lo cual resulta ser desafiante dominarlos y por eso que son muy llamativos. Algunos de sus ejercicios o movimientos
pueden enfocar solamente la fuerza para aquellos que solo buscan la fuerza. Y debido a sus sistemas de entrenamientos, Edward Tabata es la mejor opción para la quema de calorías y movilización de grasas para aquellas personas que están buscando reducir su porcentaje de grasa corporal, ya que estos sistemas de entrenamiento también son en circuito. Y debido a la sobrecarga muscular que implican varios de sus movimientos, se puede conseguir un cuerpo atlético, aunque no muy musculado. Bueno, en resumen, para obtener beneficios razonables, podemos combinar lo que es el culturismo con el functional training para obtener beneficios de ambas modalidades, ya que también existen atletas de diferentes deportes que también practican algo de musculación y crossfit. Por otra parte, también podemos combinar lo que es el crossfit con el functional training para también obtener beneficios de ambas disciplinas. Pero lo que no debemos hacer es combinar el culturismo con el crossfit, ya que debido a la sobrecarga muscular de ambas disciplinas puede entrar en un solo entrenamiento o lesión por estrés muscular o por sobreuso, debido a la sobrecarga de sus ejercicios o movimientos. Entonces, si lo que quieres es lograr un cuerpo musculado, estético, atractivo, piernas y glúteos grandes, un gimnasio de musculación es la mejor opción, sobre todo si estás bajo de peso. Y por otra parte, si practicas alguna disciplina deportiva y quieres reducir tu porcentaje de grasa corporal, el functional training es la mejor opción. Y por otra parte, si lo que quieres es buscar solamente la fuerza, conseguir un cuerpo atlético y no muy musculado y desarrollar ciertas destrezas y habilidades, el CrossFit es para ti, ya que tanto el CrossFit como el functional training resultan ser más efectivos para reducir el porcentaje de grasa corporal. Entonces ya sabes cuál es. Y bueno, gente, si esta información te fue útil, pues te agradecemos tu like, no olvides comentar. Bueno, chicos, entonces espero que haya quedado claro, pues digámoslo así, el punto de vista que nos presenta este video, ¿cierto? En el cual pues se hacen unos paralelos acerca del ejercicio el entrenamiento convencional, el entrenamiento funcional, el entrenamiento CrossFit, ¿sí? Ahí él comienza a establecer esa serie de comparaciones, tanto con pros como con contras, ¿cierto? Pero pues más que contras son pros, porque cada entrenamiento está ligado a un desarrollo específico de lo que queremos de nuestro cuerpo como tal, ¿sí? Si ven, porque les decía que se puede hablar de un entrenamiento mixto en cuanto a lo que es convencional con lo funcional, ya que van ligados y básicamente la mayoría de sus movimientos o la mayoría de sus actividades permiten que se pueda efectuar esa planificación de entrenamiento que ustedes están aptos para desarrollar. ¿Listo, chicos? En todo caso, pues